Nuevamente me da mucho gusto saludarte. Espero que estés muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con más bases bíblicas acerca de tantas referencias que hay del dinero. Este segmento de brilla y también debemos de brillar en la manera que manejamos nuestras finanzas, la manera que administramos lo que Dios nos ha conferido. Sabemos que Dios es dueño de todo. Y bueno, pues es increíble, como mencioné desde la primera ocasión en esta miniserie, cuántas bases bíblicas, cuántas referencias acerca de este tema tan importante. Ahora nos vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, verso 8 y 9. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Nos dice: he despojado a otras iglesias recibiendo sostenimiento para ministrarles a ustedes. Verso 9. Cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. En todo me guardé de serles gravoso, y así me guardaré. En este versículo, verso 8, no quiere decir que Pablo les quitó. Lo que nos está diciendo es que no fueron capaces de sembrar en Pablo cuando Pablo había sembrado en lo espiritual. Los corintios no habían dejado que Dios trabajara en sus corazones. Eso se trata esta vida, que seamos expuestas a la palabra de Dios. El apóstol Pablo solamente es un instrumento de lo que Dios quiere decirnos. Y la intención era que Dios obrara en los corazones de los corintios de tal manera que pudieran dar, que fueran generosos. Así que el verso 9 también nos está diciendo, ya lo leímos, el verso 9 nos dice: tuve necesidad. Esta palabra quiere decir que él tenía necesidad de lo más elemental para vivir. Creo que no tendríamos que decir ahorita qué sería lo más elemental para vivir, porque lo sabemos. Esta palabra, entonces, de necesidad es lo más elemental. No habían entendido que una manera era corresponder dando. Ay, cómo tenemos problema en nuestro corazón para desprendernos de las cosas materiales, desprendernos del dinero. La segunda parte de este versículo 9, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos. ¿De dónde? De Macedonia, los que vinieron de Macedonia. Pablo entonces recibió la ayuda de Macedonia para predicar en Corinto. Macedonia era una región donde se encontraban las ciudades de Filipos, Berea, Tesalónica, y en ese tiempo Macedonia se encontraba en una crisis económica muy, muy fuerte que afectaba a cristianos y a no cristianos. Y ellos, a pesar de esa crisis, mostraban generosidad. Es asombroso cuando uno estudia más a fondo la palabra de Dios, cuántas referencias hay acerca de la generosidad. Entonces, a pesar de estar en una situación precaria, de situación de estrechez económica, aún así, ellos estaban siendo generosos. Bueno, ¿qué es la generosidad? ¿Qué es la generosidad? Bueno, la generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Esto se me hace muy relevante porque partamos de ¿qué es la generosidad? Brotará de un corazón genuino y noble, pero no está buscando recibir nada a cambio. Muchas veces uno da esperando recibir. Eso no es ser generoso, porque tú ya estás esperando algo a cambio. Si vamos a ser generosos en el reino de Dios, no vamos a estar esperando nada a cambio. Así que entonces los corintios, en Corintios, estaban envueltos en codicia y también ignorancia. Así que vamos a ver ahorita otras escrituras en 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 12.
Y a ver, ¿qué nos dice el subtítulo? Un llamado a dar con generosidad. No solo dar, sino dar con generosidad. Bueno, espero que estés ahí con todos, si tienes tu Biblia, si tienes tus notas, o si solo estás escuchando, luego vuelve a editar estas escrituras. Vamos a leer varios versículos. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¡Wow! Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Verso 4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio. Hoy no, esto a mí me ha traspasado el corazón. Tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Te imaginas si esa fuera nuestro corazón? Suplicar, por favor, dame el privilegio de dar ofrendas. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Verso 7. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Verso 10. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron a hacer, lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¡Wow! Pura palabra de Dios. Pura palabra de Dios aquí en 2 Corintios 8. Vamos a desmenuzar, vamos a tratar de ir rápido, pero directo al punto, y vamos a volver a ver versículo por versículo de esta riqueza y este contenido en la palabra de Dios acerca de dar. Esto es dinero, estos son ofrendas. Verso 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Ahora, la iglesia de Macedonia, ya lo dijimos, ¿cómo era? Una iglesia generosa. Prácticamente Pablo les estaba dando una receta divina, y es cierto. Les voy a contar, Corintios, ahora a ustedes, para que salgan del hoyo donde están. Es una receta divina. No, es que no tengo. Muchas veces no tenemos porque no damos. Y en esta receta divina, Pablo les está diciendo el secreto divino, un secreto eterno de cómo salir del hoyo. Si tú te encuentras así, pon atención a lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. Debemos de ser constantes y dar bajo la gracia donde hoy día vivimos. Verso 2. Entonces estamos en 2 Corintios 8, verso 2. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. Por eso está subrayada esta parte. Desbordan en gran generosidad. En este versículo 2 había persecución, había escasez y los cristianos estaban aún más pobres.
La iglesia de Macedonia había aprendido las enseñanzas que Pablo les dio con gozo. Me encanta. Este versículo nos dice que había extrema pobreza. No, pues es que no tengo, pues estoy pobre, por eso obviamente no voy a dar. Yo creo que Dios hace excepciones porque en los tiempos de pobreza, pues hay excepciones. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Este pasaje, estas escrituras siguen operando al día de hoy. Así que nos dice que hay extrema pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Carencia de lo más básico, de lo más necesario. Probablemente les faltaban huevos, les faltaba leche, les faltaba pan, les faltaba de lo más básico. Pero había gozo. Había gozo en medio de esa extrema pobreza y ellos aún así abundaron en generosidad. Dios opera bajo leyes, leyes espirituales que no son las leyes humanas que tú y yo conocemos. Son leyes espirituales que funcionan porque son espirituales y son de Dios. Dar voluntariamente y no por manipulación. Cuando alguien dice, me muestra Dios que aquí hay gente que va a dar tal o cual cantidad, y por ahí se levanta uno, ay, eso soy yo, muy feliz, y va al frente. ¿Sabes qué? Ya desde ahí se están violando eh, principios de la Biblia. Cuando esa persona se levanta, la gente empieza a aplaudir. ¡Ay, wow! Se levantó. Era esa persona a la que Dios le estaba mostrando a tal o cual persona que está predicando. La verdad, ¿por qué se está violando este principio? Porque la palabra de Dios nos dice que no sepa tu derecha lo que está haciendo tu izquierda. Entonces salir y pavonearte enfrente de toda la gente ya se está violando un principio. Y a veces esas personas siguen insistiendo, faltan más, levántate. Esto muchas veces es producto de pura manipulación y de falsos maestros que predican la palabra. Y bueno, hay gente que me muestra a Dios que van a dar 1,000 y de 1,000 se van rebajando. Bueno, ya ven que no se levantaron los de 1,000, bueno, pues ahora son los de 500. Pues no te había mostrado Dios que eran 1,000. Y ya llegan a las rebajas hasta de 50 pesos. Así que ya mencioné, ve esos videos que ya mencioné en un episodio pasado. El dinero habla de una supuesta profeta que simplemente anda suelta también, como muchos otros. Lo que Dios ponga en tu corazón, transformado por la gracia, eso es lo que debemos de dar. Hay algunos que realmente se llaman apóstol saqueo, porque es el que te saquea tu dinero realmente. Los cristianos de Macedonia tenían el dar como un privilegio. ¿Es esa condición? ¿Para ti consideras dar como un privilegio? Wow, cuánto necesitamos aprender. Le rogaban a Pablo, era rogarle, no nos quites este privilegio, por favor. Ahora, privilegio en griego, charis, significa gracia. Wow. Ahí está en pantalla para que lo podamos grabar en nuestra mente y corazón. Privilegio en griego, charis, gracia. Pablo, recibimos de gracia, queremos dar de gracia. Quiero mostrar de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Cuando tú das a la obra de Dios, esto es un privilegio, es un privilegio. Y obviamente, pues muchos de nosotros antes de ser cristianos, pues no dábamos para nada. No era no era algo que operaba en tu corazón. Y muchos, lamentablemente, aunque son cristianos y nacieron de nuevo, tienen un problema con dar, con ofrendar. Y claro que vas desarrollando esta preciosa bendición de dar. Y aprendamos a dar más y más. Y podemos, para llegar al punto de, en vez de decir, Señor, ¿cuánto quieres que dé? Poder preguntarle, ¿con cuánto quieres que yo me quede? Vamos a ver nuevamente 2 Corintios, ahora el verso 3. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ahora, ¿cuál es lo que qué quiso resaltar Pablo? Al decir este versículo que acabamos de ver, Pablo quiso resaltar algo importante.
conforme a sus fuerzas. Dios no establece una cantidad fija o porcentaje, pero espera que su pueblo dé con base en lo que tiene. Primera de Corintios 16:2, cada primer día de la semana aparta algo según hayas prosperado. ¿Qué es lo que quería resaltar Pablo en este versículo? Aún más allá de sus fuerzas. Dar en muchas ocasiones es un sacrificio. Y número 3, con agrado, ofrenda voluntaria. No es obligada ni manipulada o intimidada. ¡Wow! Es que si doy me voy a quedar sin dinero. Por eso a veces no tenemos económicamente porque no estamos sembrando, no estamos dando. Verso 4, vamos a volver a estas escrituras de 2 Corintios 8:4. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Privilegio, ya vimos, privilegio significa regalo o gracia. Los cristianos de Macedonia imploraban a Pablo poder ser de bendición a la iglesia de Jerusalén. ¡Qué preciosos! Veían la ofrenda como un privilegio y no como una obligación. ¡Wow! Según de Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Qué preciosa escritura! Dios nos ama, sí, Dios es amor, pero aquí hay una referencia tremenda de lo que Dios, su inclinación, su corazón a los que dan. Dios ama al dador, y no solamente al dador, porque hay el dador refunfuñón, hay el dador que da por obligación, hay el dador que da por manipulación, por intimidación, al dador alegre. Verso 5. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Para los cristianos de Macedonia, el dar formaba parte de su adoración. No confundamos. Yo vengo los domingos a cantarle a Dios y es mi tiempo de adoración. Esa es parte de la adoración. La adoración es un estilo de vida. La adoración es todo lo que hacemos. Una parte son cantos en la iglesia, pero para los de Macedonia formaba parte de su adoración. Y más adelante estoy teniendo en mi corazón el anhelo de poder hablar de lo que es la verdadera adoración y va a haber otra miniserie acerca de eso. Si Dios tiene tu corazón, preciosa mujer, Dios va a tener también tu dinero. Vamos a continuar, verso 6. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar. Mira, Tito los estaba alentando. ¿A qué? A dar, a dar. Que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Estaba hablando de dinero. Tito los alentó, ¿sabes qué? A que comenzaran un año antes a recolectar y así ayudar a los santos pobres de Jerusalén. ¡Qué lindo! ¡Qué preparación! Anticipadamente podemos ir levantando ofrendas que nos van a servir para tal o cual ministerio que estamos haciendo, algún proyecto, algo de Dios para poder alcanzar más gente. Segunda de Corintios 8:7. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ve cómo en la categoría iba diciendo varias cosas. Sí, sobresalen en este, en otro, pero también sobresalgan en ofrendar. Los corintios tenían fe, palabra, pero les faltaba abundar en esta gracia, dar. Ahora, verso 8. No estoy ordenándoles que lo hagan,
qué lindo. Ay, porque hay tanta, repito, manipulación con estos temas. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Demuéstrenlo, demuestren lo que dicen que tanto aman al Señor, que tanto aman su obra. Demuéstrenlo con acciones. La fe sin acciones es muerta. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero sin la acción no sirvió absolutamente de nada. Hay mucha gente que solamente es estar chupando como sanguijuelas y recibiendo y recibiendo sin dar absolutamente nada. Así que el eh, verso 9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una gracia y otra vez la palabra generosa. Gracia generosa de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Aquí es donde se toman muchos el evangelio de la prosperidad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere hacerte rico. Él anhela, no quiere que estés en pobreza. Manipulan y tuercen tantos versículos de la palabra de Dios. Ahora, los creyentes adquieren riqueza espiritual mediante el sacrificio y empobrecimiento voluntarios de Cristo. Esto lo podemos ver y ojalá puedas ver estos versículos tan hermosos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, cómo de manera voluntaria se despojó. Es precioso, pero no quisiera dirigirme ahorita a estos versículos por cuestión de tiempo y por seguir en este tema. Pero, ¿de qué manera nos volvemos nosotros ricos? ¿De qué manera te vuelves rico? Bueno, te vuelves rico con la salvación, con el perdón, con el gozo, con la paz, etcétera, etcétera. De esa manera nos quiere enriquecer el Señor. Ahora, verso 10. Este es mi consejo. Me encanta. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Pablo nos manda aquí, perdón, Pablo no manda aquí a los corintios a dar una cantidad específica. No hay tal cosa. Sin embargo, en su opinión, les convenía dar con generosidad para recibir en abundancia de Dios. Bien, fíjense, creo que es muy importante que lo pueda yo acentuar. Vuelvo a repetirlo. Pablo no está mandando aquí a los corintios dar una cantidad específica. Sin embargo, en su opinión, ¿cuál era el consejo? A través de Dios, el consejo es, da con generosidad para que puedas recibir abundancia de Dios, en abundancia de parte de Dios. Ahora, esta abundancia bien puede ser en bendiciones materiales, bendiciones espirituales o una recompensa eterna. No solo tengamos en la cabeza, no, es que yo ya le di a Dios, Él está obligado a que Él me va a dar en lo material, que seguramente lo va a hacer porque, repito, son leyes espirituales, pero hay más riqueza que va más allá de lo material. Riquezas espirituales, bendiciones en la salud, en el gozo, en la paz. Hay tantas cosas y una recompensa eterna. Ahora, vámonos a 2 Corintios 9:6, nos dice que el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el resto de este versículo dice que también el que siembra generosamente, generosamente va a cosechar. Es una ley, es una ley. El que siembra generosamente. Siembras, siembras generosamente. Aquí hay una receta preciosa. Vamos al verso 11 del mismo
de las escrituras de 2 Corintios 8:11. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Este verso 11, muchos solo se van a quedar en la buena intención. No, yo de veras que sí. O sea, sí tengo una buena intención, voy a intentar hacerlo. Estás el domingo, se están pidiendo las ofrendas, pasan a lo mejor las cubetitas o es adelante, no sé exactamente, pero ahí es donde cierras los ojos y levantas las manos y Señor, te amo. Y otra vez se quedó en una buena intención. Probablemente algunas ni siquiera está en la buena intención, simplemente no está en tu radar. Yo escuché hace tiempo una estadística tan alarmante que aproximadamente solo el 3% en la iglesia siembra generosamente. Esto es alarmante porque la realidad es que si partimos del principio que ya estamos viendo cada una de nosotras, que la bendición es para uno también. Vas a recibir bendición de parte de Dios y aún así no sembramos generosamente. Ahora, probablemente falsos maestros, volviendo a este contexto de Pablo, falsos maestros acusaban a Pablo de ser un truán, de ser que utilizaba artimañas para quedarse con el dinero y con las ofrendas. Ese no era el corazón de Pablo. El corazón de Pablo simplemente estaba comunicando una verdad de parte del corazón mismo de Dios. Es el mismo corazón de Dios, porque la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que si Dios, estamos leyendo verso a verso, es Dios hablándonos a nosotras, a nosotros. Verso 12. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Esto también es muy importante. Dios nunca te va a pedir algo que tú no tengas. Así está escrito, lo acabamos de ver, verso 12. Den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Otra vez menciono predicadores manipulando y haciendo que gente, aunque endeudada, porque es para Dios y es por amor a Dios y es pura manipulación. Y esto se me hace tan fuerte y tan peligroso, porque Él nunca te va a pedir algo que tú no tienes. Me asombra, esto es para que ustedes lo vean en su tiempo. Marcos capítulo 12, del 41 al 44. Está en pantalla, Marcos capítulo 12, del 41 al 44. Un día Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y yo me lo imagino simplemente sentado como está esta narrativa y estaba viendo cómo echaban las ofrendas la gente que iba dando y vio que una viuda puso 2 moneditas, 2 blancas, 2 blancas. ¿Sabe cuánto equivale esto? A 1/8 de centavo de dólar. Ok. Ella no sabía que Jesús estaba viendo. Jesús observaba y Jesús es el único que tiene el derecho y la autoridad de ver todas las cosas. Así que le llama tanto la atención y dice, ¡hey! Ustedes dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer ha dado más que ustedes. Sí, porque ella dio todo lo que tenía. La viuda ejemplificó la ofrenda que en realidad es un sacrificio. No hay tal cosa como yo he escuchado en muchas ocasiones, he estado presente. Da hasta que te duela. Realmente esto no aplica. Esta viuda, repito, ejemplificó la ofrenda que en realidad era un sacrificio. ¿Por qué? No hubo nadie que la manipulara, no hubo nadie que la dijera y le convenciera con media hora de prédica para dar.
Repito, Dios no te va a dar lo que tú no tienes, pero mira lo que dijo en el versículo 43 Jesús a sus discípulos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Wow, ella dio absolutamente todo. Y esto quedó registrado en la palabra de Dios. ¿Cómo mide Dios entonces la generosidad? ¿Por la cantidad? No, no. La mide por la proporción que uno tiene. Por la proporción. Esta mujer dio absolutamente todo. Seguramente, aunque no quedó narrado en la palabra de Dios, a esta mujer no le faltó qué comer, no le faltó techo donde vivir. Dio absolutamente todo, lo dio con sacrificio. Y creo que es un momento de cierre de una miniserie de cinco episodios que podemos pedirle a Dios y terminar con una oración. Acompáñame y ora conmigo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra y por tanta referencia que ella nos hace ver acerca del dinero. Señor, queremos que tú escudriñes en nuestro corazón y tú, quien tienes la autoridad legal para ver nuestro corazón, para escudriñarlo y para cambiarlo, si no hay en nosotras avaricia, codicia, Señor, que no hayamos entendido que el dar con generosidad es un privilegio. Señor, queremos pedirte que haya un parteaguas en nuestra vida a partir de hoy. A partir de hoy, Señor. Poder darte a ti, dar, sembrar, Señor, como los de Macedonia. Queremos imitar a los de Macedonia. Los corintios no habían entendido, Señor. No habían entendido, Señor, el privilegio y la bendición que vendría para ellos. Dios mío, queremos que tengas nuestro corazón y que lo tengas con todo. Te damos gracias. Síguenos hablando en tu palabra, Señor, y que podamos ser obedientes en todo lo que leemos, porque todo es palabra tuya, Señor Jesús. Todo ha salido de tu boca. Gracias, Jesús. Amén